Arriba, amigos madridistas. Porque Florentino Pérez no está para bromas y, de repente, Carlos Espí aparece como jugador del Real Madrid. El hombre es realmente imparable. Una operación extremadamente rápida, exactamente como todo lo que estamos viendo en este mercado de verano del Real Madrid. Una negociación súper acelerada, una decisión tomada en muy poco tiempo. En cuanto se hizo oficial la salida de Gonzalo, surgió una necesidad evidente, la ausencia de un delantero centro de referencia. Quedó un vacío en la plantilla. Yo ya decía que entendía perfectamente la salida de Gonzalo. Entiendo que el Real Madrid necesitara vender y, sobre todo, entiendo que él quisiera marcharse, porque aquí habría tenido muy pocos minutos sobre el terreno de juego. Aún así, me entristeció, porque creo que posee un perfil que no tenemos en la plantilla. Y, efectivamente, ocurrió exactamente eso. Salió un jugador y rápidamente llegó otro para ocupar su lugar. Con la salida de Gonzalo García, llega Carlos Espí, procedente del Levante, después de que el Real Madrid abonara una cláusula de 25 millones de euros. Vamos a comentar toda la cronología de este fichaje, que ya está cerrado y completado. Solo falta el comunicado oficial, aunque ya existe incluso el famoso Here We Go de Fabrizio Romano. Como siempre, voy a explicar todo lo que ha ocurrido en esta contratación, pero antes confirma que ya estás suscrito al canal, deja tu comentario y ayúdanos a alcanzar la meta de los 1000 suscriptores. Porque aquí es a la Madrid y nada más. El jugador estaba prácticamente cerrado con un club de la Premier League, pero, en el último momento, todo cambió por una llamada del Real Madrid. La negociación se cerró en apenas 3 o 4 horas. Todo comenzó cuando diversos medios de comunicación informaron de que el Real Madrid había entrado en la carrera por Carlos Espí. Ante este interés, el jugador detuvo su traspaso a Inglaterra, que estaba prácticamente encaminado. Lo mismo ha ocurrido en otras negociaciones recientes. Cuando llama el Real Madrid, todo se detiene. Eso es exactamente lo que sucedió ahora. El jugador dejó de avanzar en las conversaciones con un club inglés y acabó eligiendo al Real Madrid. Imaginad la situación de este chico. Se despierta siendo todavía jugador del Levante, sabiendo que existe una gran oportunidad de ir a la Premier League. Su representante trabaja en esa posibilidad y todo parece muy bien encaminado. Al fin y al cabo, no todos los días surge la oportunidad de jugar en la principal liga del mundo. Entonces, de repente, suena el teléfono. Es su representante diciendo: "Ha llamado el Real Madrid. Te quieren". Y apenas 3 horas después, todo está resuelto. El Real Madrid decide pagar su cláusula de 25 millones de euros para que se incorpore inmediatamente a Valdebebas y comience a entrenar con el equipo. Es algo difícil incluso de imaginar. El Real Madrid apareció en el último momento y cambió por completo el rumbo de la negociación. El Levante tuvo que detener el acuerdo que ya estaba muy avanzado con un club inglés debido al interés del conjunto merengue. El Real Madrid se puso en contacto con el Levante para reforzar su parcela ofensiva tras la salida de Gonzalo García al Fulham. En ese momento, las conversaciones todavía no habían entrado oficialmente en la fase final de negociación. Aún así, la simple aparición del Real Madrid fue suficiente para que el jugador frenara un traspaso que parecía prácticamente cerrado. El impacto de esta operación fue enorme. Si ya considerábamos rápidas las incorporaciones recientes, como las de Cucurella y Bernardo Silva, cerradas en aproximadamente 48 horas, esta fue todavía más impresionante. Carlos Espí, natural de Valencia y nacido en 2005, tiene 21 años y fue una de las grandes revelaciones de la pasada temporada. Su excelente rendimiento en el Levante despertó el interés de varios clubes europeos. El delantero marcó 11 goles solo en la segunda vuelta del campeonato, convirtiéndose en una pieza fundamental para que el Levante permaneciera en primera división. El principal obstáculo para cualquier club interesado era su cláusula de rescisión. Carlos Espí renovó su contrato con el Levante en febrero, ampliando su vinculación hasta junio de 2028. Su contrato establece una cláusula de 25 millones de euros mientras el club permanezca en primera división. El Levante exigía esa cantidad para dejar salir al jugador, aunque también estaba dispuesto a escuchar propuestas que incluyeran variables y diferentes fórmulas de pago.
La competencia por el delantero era importante, especialmente en Inglaterra. Varios clubes siguieron su evolución durante los últimos meses, pero, hasta la irrupción del Real Madrid en la operación, el Brighton era el principal favorito para ficharlo. En España, el Villarreal también aparecía como una alternativa, aunque la elevada cláusula hacía que la operación resultara complicada. Mientras se definía su futuro, el Levante decidió proteger uno de sus activos más valiosos. El delantero fue apartado de algunos entrenamientos y compromisos de pretemporada para evitar cualquier riesgo físico durante las negociaciones. Además, el club entendía que una venta de esta magnitud sería fundamental para reforzar su situación financiera y ayudar en la planificación deportiva de la nueva temporada. Poco después, surgieron nuevas informaciones. Según el diario AS, Carlos Espí había frenado su salida hacia la Premier League ante el interés del Real Madrid. Con el traspaso de Gonzalo al Fulham prácticamente cerrado, el Real Madrid comenzó a buscar un nuevo delantero centro que pudiera desempeñar una función similar. La opción de Carlos Espí empezó a ganar fuerza dentro de la planificación deportiva del club. El Levante mantuvo su postura y siguió exigiendo los 25 millones de euros de la cláusula de rescisión para liberar al futbolista. En ese momento, el Hull City tenía su incorporación muy avanzada, pero la situación cambió por completo tras los primeros contactos del Real Madrid con el Levante y con el entorno del jugador. Mientras tanto, Carlos Espí prefirió mantener la calma y esperar el desarrollo de los acontecimientos. Suspendió todas las demás negociaciones e intereses procedentes del extranjero para años, se convirtió en uno de los nombres más cotizados del mercado. El Hull City ya había presentado una oferta formal al Levante y solo esperaba definir las condiciones personales del contrato, que no parecían representar ningún problema. El club inglés veía a Carlos Espí como la pieza ideal para reforzar su proyecto deportivo, cuyo objetivo no era únicamente mantenerse en la Premier League, sino también aspirar a posiciones más altas en el futuro. Sin embargo, con la entrada del Real Madrid en la operación, el negocio en salida de Gonzalo dejó una vacante importante en la plantilla del Real Madrid. Aunque Hendrix seguía disponible para actuar como delantero centro, tanto Mourinho como la dirección deportiva comenzaron a buscar un sustituto. La idea era muy clara: no buscar una estrella mundial, sino un jugador con características similares a las de José. Un delantero de confianza, capaz de marcar goles, entrar en partidos complicados y ofrecer una alternativa diferente en el frente de ataque. Y es precisamente ahí donde Carlos Espí encaja a la perfección. Es un delantero centro clásico, un jugador de área, físicamente fuerte, capaz de disputar balones aéreos y decidir partidos cerrados. La pasada temporada marcó 13 goles en 27 encuentros entre Liga y Copa, varios de ellos fundamentales para garantizar la permanencia del Levante en la élite del fútbol español. Con los primeros contactos ya establecidos, el Real Madrid dio el paso inicial. Solo quedaba esperar el desenlace de la negociación. En ese momento surgió un debate entre los aficionados. Muchas personas cuestionaron la lógica de vender a Gonzalo por cerca de 40 millones de euros. Acto seguido, gastar 25 millones para fichar a otro delantero. Sin embargo, hay quienes ven la situación de una manera diferente. El Real Madrid vendió el 70% de los derechos de Gonzalo por 40 millones de euros. Conservó el 30% y además mantuvo mecanismos que podrían facilitar un eventual regreso del jugador en el futuro. Al mismo tiempo, fichó a Carlos Espí para desempeñar una función similar dentro de la plantilla. Por ello, muchos consideran que la operación es extremadamente inteligente. El club ingresó 40 millones, invirtió únicamente 25 millones y además mantuvo una participación económica sobre Gonzalo. Desde el punto de vista financiero, la diferencia inmediata es positiva. Además, el Real Madrid recupera un perfil de jugador que había perdido apenas unas horas antes. Un delantero centro de área, especialista en la definición, capaz de entrar en partidos complicados y resolver jugadas por alto. Es exactamente el tipo de atacante cuya pérdida muchos aficionados lamentaban tras la salida de Gonzalo. Naturalmente, solo el tiempo dirá si la decisión fue acertada o no. Quizá, en el futuro, el club eche de menos a Gonzalo. Quizá Carlos Espí se convierta en una gran sorpresa. Pero,
Observando únicamente la situación actual, la operación parece estar muy bien planificada. Otro punto importante involucra a Mourinho. Diversos medios de comunicación afirmaron que el entrenador valoraba mucho a Gonzalo y veía utilidad en su perfil dentro del sistema de juego. Por ello, tras la salida del delantero, Mourinho habría pedido directamente al club la incorporación de otro jugador con características similares. Para el estilo de fútbol que pretende implantar, este tipo de delantero centro sigue siendo importante. Es posible imaginar a la directiva analizando otras operaciones relevantes de mercado, como negociaciones por defensas y centrocampistas, cuando Mourinho habría insistido en la necesidad de incorporar también a un delantero de referencia. En ese contexto, Carlos Espí apareció como la solución ideal. Un jugador joven, con margen de crecimiento, capaz de ocupar exactamente la función que el entrenador consideraba necesaria. Además, desde el punto de vista económico, la operación también tenía sentido. Después de eso, Fabrizio Romano comenzó a publicar una serie de actualizaciones hasta llegar al famoso y definitivo Here We Go. La primera información indicaba que el Real Madrid había pedido a Carlos Espí que esperara antes de firmar con los clubes de la Premier League que estaban dispuestos a pagar su cláusula de rescisión. El delantero pasó a ser considerado una oportunidad de mercado. El club merengue informó al entorno del jugador de que estaba estudiando internamente la posibilidad de activar la cláusula de 25 millones de euros. Mientras tanto, el Levante esperaba una propuesta formal. Poco después surgió una nueva actualización. El Real Madrid ya había alcanzado un acuerdo con Carlos Espí. En cuestión de una hora, todo evolucionó con enorme rapidez. El delantero interrumpió por completo las negociaciones que mantenía con clubes ingleses y centró toda su atención en la propuesta del Real Madrid. El acuerdo personal se cerró rápidamente, antes de que otros equipos pudieran reaccionar. Las negociaciones con los representantes del jugador avanzaron a gran. Apenas unas horas después apareció el Here We Go de Fabrizio Romano. Última hora, el Real Madrid ficha a Carlos Espí como nuevo delantero. La cláusula de rescisión de 25 millones de euros fue activada ante el Levante, con toda la documentación oficial enviada al club esa misma noche. El delantero español pasaría inmediatamente el reconocimiento médico en Madrid. Fue una de las operaciones más rápidas de todo el verano europeo. Según las informaciones publicadas, varios clubes de la Premier League tenían negociaciones muy avanzadas con el jugador. Sin embargo, en el momento en que el Real Madrid entró en escena, todo cambió. Las conversaciones con los clubes ingleses quedaron interrumpidas y la prioridad pasó a ser exclusivamente el conjunto español. Además de la rapidez de la negociación, el fichaje también fue visto como una solución perfecta para la construcción de la plantilla. El Real Madrid había perdido un perfil específico con la salida de Gonzalo, un delantero de área, físicamente potente y útil en determinados momentos de los partidos. Aunque la salida de Gonzalo era comprensible, existía la sensación de que la plantilla se quedaría sin una alternativa importante. Mourinho compartía esa preocupación. Según las informaciones publicadas, el técnico pidió directamente al club la incorporación de un sustituto. Y lo más impresionante fue la velocidad de respuesta de la directiva. En apenas unas horas, Carlos Espí ya estaba fichado. Desde el punto de vista financiero, la operación parecía excelente. El club vendió a un jugador por cerca de 40 millones de euros y fichó a otro por 25 millones. Desde el punto de vista deportivo, todavía será necesario esperar para realizar una valoración definitiva. Ambos poseen características similares, son jóvenes y actúan como delanteros centro de referencia. Carlos Espí es un atacante alto, físicamente fuerte y especializado en la definición dentro del área. Se trata de un perfil muy parecido al de Joselu, pero con solo 21 años y un enorme margen de crecimiento. Ahora solo queda seguir de cerca su evolución y comprobar si será capaz de responder a las expectativas generadas por su fichaje. Otro tema importante que surgió tras el fichaje de Carlos Espí es la situación de Endrick. Con la salida de Gonzalo García, muchos creían que Endrick pasaría a tener más protagonismo dentro de la plantilla. Al fin y al cabo, salía un delantero y, teóricamente, aumentarían las oportunidades para los jugadores que permanecían en el equipo. La lógica parecía sencilla. Sin Gonzalo,
Endrick tendría más minutos cuando fuera necesario utilizar un delantero centro. Pero la llegada de Carlos Espí vuelve a cambiar por completo ese escenario. Por eso, mucha gente interpreta este fichaje como una señal clara de que Endrick podría salir cedido una vez más. Hay quienes sostienen que no existe conflicto entre ambos jugadores porque Endrick también puede actuar en otras posiciones del ataque. Sin embargo, el problema es que el Real Madrid sigue reforzando esas zonas con nuevas incorporaciones. El mensaje que muchos perciben es el siguiente: Endrick, te queremos en el Real Madrid y creemos en tu potencial. Tendrás oportunidades. Pero, al mismo tiempo, estamos incorporando competencia directa para las posiciones ofensivas. Primero llegan refuerzos para los extremos. Después aparece otro delantero centro para disputar un puesto en el área. Ante esta situación surge una pregunta inevitable: ¿dónde encaja Endrick en este escenario? Con todos estos movimientos, la sensación es que la opción más probable sigue siendo una nueva cesión. Sería una decisión lógica para permitir que el jugador tenga minutos, continuidad y margen de desarrollo. Porque no tendría sentido mantener a varios jóvenes atacantes en el banquillo disputando únicamente algunos minutos esporádicos durante toda la temporada. Lo ideal para la evolución de un futbolista de esa edad es jugar con regularidad. Por eso, muchos creen que, si el Real Madrid ha incorporado a Diomandé para reforzar una posición ofensiva y ha fichado a Carlos Espí para sustituir a Gonzalo, el futuro inmediato de Endrick podría estar lejos del Santiago Bernabéu. Naturalmente, esta es solo una interpretación basada en los movimientos del mercado. Todavía no existe ninguna decisión oficial. Pero la impresión que transmite la planificación del club es que una cesión parece cada vez más probable. La gran cuestión ahora es saber qué opinan los aficionados sobre esta situación. ¿La salida de Gonzalo habría abierto espacio para Endrick? ¿O la llegada de Carlos Espí vuelve a complicar su situación dentro de la plantilla? Y aún más, teniendo en cuenta toda esta reestructuración ofensiva, ¿creéis que Endrick acabará siendo cedido nuevamente? Por último, también queda la pregunta sobre el propio fichaje de Carlos Espí. ¿Qué os parece esta operación relámpago? Una negociación cerrada en aproximadamente 3 horas, algo extremadamente poco habitual incluso para los estándares del fútbol europeo. Las primeras informaciones comenzaron a aparecer al inicio de la tarde y pocas horas después, el jugador ya estaba prácticamente anunciado. De hecho, mientras se grababa este vídeo, surgió una nueva actualización. Lo que parecía simplemente una negociación avanzada se convirtió en algo totalmente oficial. El Real Madrid publicó el comunicado confirmando el fichaje de Carlos Espí. Según la nota oficial, el Real Madrid y el Levante alcanzaron un acuerdo para el traspaso del delantero, que firmó un contrato válido para las próximas 5 temporadas. A sus 21 años, Carlos Espí quedará vinculado al club hasta 2031. Durante su etapa en el Levante disputó 66 partidos y marcó 20 goles. La pasada temporada fue elegido mejor jugador sub-23 de la competición. Además, también acumula convocatorias con las selecciones sub-19 y sub-20 de España. Por lo tanto, la operación está completamente cerrada. Todo se resolvió en cuestión de horas: interés, negociaciones, acuerdo, reconocimiento médico y anuncio oficial. Una de las operaciones más rápidas de este mercado de fichajes. Y ahora solo queda seguir de cerca si Carlos Espí será capaz de aprovechar esta oportunidad y convertir su llegada relámpago al Real Madrid en una historia de éxito. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la polémica reunión en la que se pidió la salida de Bellingham. El nombre de Jude Bellingham ha vuelto a ocupar el centro de la escena en los despachos de Valdebebas. Y esta vez no por su rendimiento sobre el césped, sino por una situación que, según diversas informaciones, generó movimientos inesperados dentro de la estructura del club durante las últimas semanas. De acuerdo con lo revelado por Pepe Álvarez, Mark Bellingham, padre y hombre de máxima confianza del futbolista inglés, mantuvo una reunión con la cúpula del Real Madrid al término de la pasada temporada para abordar diferentes inquietudes relacionadas con el presente y el futuro del jugador. El encuentro habría estado motivado por ciertas diferencias internas y por cuestiones vinculadas al proyecto deportivo. Un escenario que abrió la puerta a especulaciones sobre una posible salida de una de las mayores estrellas de la plantilla blanca.
Sin embargo, la respuesta del Real Madrid fue inmediata y absolutamente firme. Desde la dirección del club dejaron claro que Jude Bellingham no está en venta bajo ningún concepto. La entidad considera al internacional inglés una pieza estratégica para el presente y el futuro del proyecto, además de uno de los líderes llamados a marcar una era en el Santiago Bernabéu. En Valdebebas entienden que Bellingham representa mucho más que un gran futbolista. Su impacto deportivo, mediático y competitivo lo convierte en uno de los pilares sobre los que se construye la temporada 2026/27. Los números respaldan esa condición. Durante la campaña 2025/26, el centrocampista disputó 40 encuentros oficiales, anotó 8 goles y repartió 5 asistencias, manteniéndose como uno de los futbolistas más determinantes del equipo en los momentos de máxima exigencia. Además, su situación contractual refuerza la posición de fuerza del Real Madrid. Bellingham tiene contrato hasta junio de 2029 y el club no contempla ningún escenario que implique abrir negociaciones por su traspaso. La inversión realizada en 2023, cuando Florentino Pérez autorizó una operación superior a los 103 millones de euros para sacarlo del Borussia Dortmund, fue entendida desde el primer día como una apuesta de presente y de futuro. Hoy, con una valoración cercana a los 160 millones de euros, el inglés continúa siendo uno de los activos más valiosos del fútbol mundial. Por eso, dentro del Real Madrid existe una convicción absoluta. Las diferencias pueden resolverse, los desacuerdos pueden aparecer en cualquier gran vestuario, pero jugadores del calibre de Jude Bellingham no se negocian. El mensaje enviado desde Valdebebas fue tan claro como contundente. El futuro de Bellingham sigue estando en el Real Madrid y el club no tiene la menor intención de escuchar ofertas por una de las figuras destinadas a liderar la próxima gran etapa del conjunto blanco.